tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este plan de estudio respecto a la escatología del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a estudiar también un tema muy interesante, conocido como el protoevangelio. Vamos a estudiar Génesis, el capítulo 3, versículo 15. En esta oportunidad es muy probable que muchos de ustedes hayan leído este versículo y también conozcamos cosas básicas de este pequeño protoevangelio. Pero, ¿qué es lo que el propio texto puede estar sugiriéndonos respecto a su contenido escatológico? Vamos a procurar aprender un poco más el día de hoy. En primera instancia, vamos a revisar un poco el asunto de la estructura del texto, del capítulo. Bueno, Génesis 3 contiene en realidad la primera promesa mesiánica de las Escrituras, como ustedes muy bien lo saben. Pero a la misma vez, todo este tercer capítulo está ordenado en una estructura quiásmica, es decir, tiene un centro neurálgico donde descansa todo, de pronto, el peso del capítulo. Es decir, tiene un mensaje central. A la misma vez, nosotros podemos identificar ese mensaje central casualmente en el versículo 15 del capítulo 3. Permítame mostrarles brevemente la forma en la que está estructurado de pronto el capítulo 3. Nosotros podemos encontrar en dos bloques o en dos extremos a la parte X, que es la parte central de nuestro quiasmo, la A', B', B', C', C' y sucesivamente así, las cuales están funcionando como un paralelo, es decir, como ideas paralelas que de pronto el autor del Génesis, en este caso Moisés, comenzó a procurar construir al momento de transmitir una enseñanza. Y todo esto descansa en un punto, que vendría a ser la enemistad entre la serpiente y la mujer y entre ambas simientes. Ahora, una vez visto la estructura de nuestra sección, pasemos a revisar algunos detalles o algunos pormenores de este capítulo. En primera instancia, veamos algunos detalles morfológicos. En primera vista, nosotros no podríamos percibir cuando leemos en nuestra Biblia en español si es que el mensaje de Génesis 3:15 contiene un anuncio escatológico o una profecía escatológica o un avistamiento escatológico. Por ello, es necesario que nosotros podamos incursar un poco en lo que vendría a ser los detalles morfológicos o morfosintácticos del texto. Un primer punto es la manera en cómo el capítulo 3, versículo 15, o el versículo 15 en cada una de sus oraciones, va utilizando para referirse tanto a la serpiente como a la simiente de la mujer, un sufijo pronominal de segunda persona masculino singular que puede ser entendido como tú. Ahora, nosotros encontramos esto. Por ejemplo, la última parte de Génesis 3:15 va al meollo de toda esta promesa y muestra que está centrada en una sola persona. Dios le dice a la serpiente, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Pero qué procura enseñarnos esta indicación? Fíjense que en un instante se habla de la descendencia de la mujer como si fuese o se debería entender como un ente colectivo. Sin embargo, el texto hebreo no hace alusión a un ente colectivo, sino hace alusión a una persona masculina y en singular, que tendría que lidiar en determinado momento también con la simiente de la serpiente. En este versículo, por lo tanto, el conflicto se concreta, pasando de muchos descendientes, es decir, una simiente colectiva, como mencionamos hace un momento, en la segunda línea del versículo, a un pronombre masculino singular en la última parte del versículo, que vendría a ser él, que se enfrentará propiamente a la serpiente. Ahora, la palabra simiente o semilla como tal ocurre unas 285 veces en el Antiguo Testamento, en 245 versos, es decir, su uso es constante y es más que probable que en más de una vez haya ocurrido en el mismo versículo. Sin embargo, existe un detalle. Siempre que los pronombres relacionados con el término será, que es simiente o semilla o descendencia, son singulares, lo que se contempla en un solo individuo
no un grupo colectivo de muchos descendientes. Es decir, siempre parece que este sustantivo está acompañado de una forma masculina singular. Aquí, Dios, por lo visto, promete la victoria centrada en una sola persona, Él, es decir, la persona masculina que vendría a enfrentar a esta serpiente, que representaría a esta simiente y también vendría a libertar a su pueblo. El descendiente representativo y definitivo, en todo caso, de la mujer, que más tarde se revelaría como el Mesías, no es nada más y nada menos que Cristo. El siguiente cuadro nos muestra propiamente el versículo en el que de pronto podemos dividir en cinco fracciones, el cual se puede dividir en 5 fracciones. La primera es 15a, donde podemos decir, o el texto podemos leerlo, y yo pondré enemistad. La segunda frase es entre ti y entre la mujer. La tercera frase, 15c, es entre tu simiente y entre la simiente tuya. Y la cuarta frase o la cuarta oración, que es de pronto la que a nosotros más nos llama la atención, que es la parte en la que se singulariza de pronto este simiente colectivo a una sola persona en tercera persona, masculino singular, y por eso lo hemos colocado en rojo, que es el pronombre hu en hebreo, y en el texto lo hemos puesto como él. Él te herirá en la cabeza. Es decir, mientras que se venía hablando a las 3 primeras líneas acerca de una simiente colectiva, a partir del 15b encontramos básicamente que se habla ahora no de una simiente colectiva, sino de una persona, en este caso incluso masculina, que vendría a representar y a herir en la cabeza a la serpiente, también conocida como el diablo y Satanás. Ahora, el cuadro profético nos permite observar algunas otras cosas más. En el texto podemos ver a Cristo renunciando voluntariamente a su vida para dar muerte a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Sí, el cuadro de alguna forma se proyecta para que nosotros podamos encontrar su cumplimiento proléptico en el Nuevo Testamento. Ahora, Génesis 3:15 nos permite observar implícitamente algunas cosas. Decimos implícitamente porque no lo observamos de forma directa, pero lo podemos terminar interpretando en su contexto directo con el Nuevo Testamento, ya que se dio en cumplimiento. En primer lugar, el sacrificio sustitutorio de Cristo en beneficio de la raza caída. En segundo lugar, tenemos el final del conflicto cósmico. Claro, una vez que de pronto esta simiente singularizada golpean la cabeza a la serpiente y ésta le hace una herida mortal, prácticamente ha obtenido la victoria y el conflicto está en vísperas de ser terminado. Y en tercer lugar, el fin del mal. A través de este versículo, en este pequeño versículo, nosotros podemos encontrar entonces 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, la muerte sustitutoria de Cristo. En segundo lugar, el final del conflicto cósmico. Y en tercer lugar, el fin completamente del mal. Es decir, prácticamente este pequeño versículo nos da todo el plan de salvación a causa de la caída de nuestros primeros padres, o en el contexto de la caída de nuestros primeros padres. Un cuarto lugar que podríamos considerar también es el fin de la serpiente, es decir, del originador del mal, el originador del pecado en este caso, y su extirpación de la historia de la tierra. Interpretación del texto. Entonces, la interpretación del texto vendría a ser bastante sencilla para nosotros. El talón del representante, la simiente mesiánica, será herido o aplastado, pero es solo una herida en el talón, en comparación con la herida que éste causaría a la serpiente. En segundo lugar, más tarde la revelación bíblica aclara que, aunque Cristo muere, vuelve a la vida y en el tercer día. Sin embargo, la serpiente, Satanás, queda herida en la cabeza, una herida mortal de la que no hay esperanza de recuperación, una herida mortal de pronto que si nosotros incluso podríamos observarla desde otro punto de vista,
podríamos considerar que es una herida mortal que se genera en beneficio de la raza humana porque Cristo asume el pecado de todos y cada uno de nosotros en la cruz. En tercer lugar, nosotros encontramos otra lección fundamental, y es que el gran conflicto no seguirá indefinidamente. Es decir, este mundo, el dolor y el sufrimiento, a causa del pecado y de la desobediencia, tendrá un final. Un final de pronto en el que el Señor promete restaurar a sus hijos, a sus redimidos. Así lo encontramos también en Romanos, el capítulo 16, el versículo 20, cuando Pablo alude a este versículo de Génesis 3:15 y dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. El apóstol agarra, toma Génesis 3:15 y lo actualiza para ahora sus oyentes de Roma, para que ellos puedan comprender este protoevangelio y puedan hacerlo suyo. Además de esto, hemos de comprender que la cabeza de Satanás es herida mortalmente por el Mesías en el Calvario y recibirá el aplastamiento definitivo al final del tiempo. Y ese sería nuestro avistamiento escatológico en este momento. Visualización escatológica. ¿Qué cosa podemos visualizar desde la perspectiva escatológica? Si hemos observado 4 aspectos de pronto implícitos, ¿existirá alguna lección escatológica en este texto? Nosotros podríamos decir lo siguiente: en este pasaje, igual que ocurre en la mayoría de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, no hay una separación entre los acontecimientos de los advenimientos primero y segundo. E incluso tercero, el posmilenario del Mesías, es decir, su sufrimiento, su gloria y la erradicación final del mal. Es decir, cuando el profeta escribe, cuando Moisés escribe, él escribe solamente lo que logra percibir en la escena, pero él no observa un panorama amplio, lejano, pero él sí ve una promesa. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días se funden en lo que se ha denominado salto profético. Es decir, el versículo nos permite a nosotros, o nos permitiría a nosotros, lograr observar que sí, existe un salto profético en cada instante. Y en todo caso, depende del cumplimiento neotestamentario para declarar la distinción entre el reino de gracia del Mesías y su reino de gloria, que vendría a ser básicamente el primer y el segundo advenimiento. Así, queridos amigos, nosotros llegamos a esta parte de revisión de nuestro tema Génesis 3:15 como el protoevangelio y los aspectos escatológicos. Dios les bendiga, sigamos estudiando un poco más estos temas tan interesantes del Antiguo Testamento para nuestra edificación. Bendiciones.